Muy buen día, yo soy Marino Sosa y en este segundo videoproyecto vamos a hablar sobre factorización y división de polinomios. Estos son temas muy importantes en las matemáticas, ya que la factorización nos permite manipular en ciertas formas una ecuación para permitirnos utilizarla a nuestro favor siempre. Y la división de polinomios en cierta parte también nos ayuda a manipular la ecuación, pero con procedimientos un poco más complejos. Ahorita más adelante les vamos a mostrar de qué se trata. El primer tema va a ser factorización de polinomios y vamos a ver distintos ejercicios en los que de manera clara nosotros podamos entender cómo se hace cada proceso. Bien, ahora veremos cómo factorizar por medio del factor común. Bien, lo primero que tenemos que hacer es segmentarlos y separarlos por grupo buscando que tengan algún similar. En este caso, las A con las A y las B con las B. Nuestro siguiente paso será factorizar, sacando los términos comunes. En este caso, sacamos la A de P más Q y la B de P más Q. Pero si nos damos cuenta, A y B comparten P más Q. Entonces el siguiente paso de nuestra factorización será unir A más B multiplicando P más Q, quedándose en un binomio. Ok, en el siguiente ejercicio vamos a factorizar un trinomio cuando el coeficiente principal es igual a 1. A la hora de factorizar estas ecuaciones, siempre tenemos que tener en cuenta que este tipo de trinomios es un producto de dos binomios con un término común. Ese término común se saca sacándole la raíz al coeficiente principal, en este caso x cuadrada. Así es como se tiene que empezar a ver nuestra factorización del trinomio. El siguiente paso es ver ¿cuál signo está afectando al segundo término? Que en este caso sería el de más. Entonces lo ponemos nosotros aquí. Y como siguiente paso, nosotros tenemos que ver cuál sería la multiplicación de nuestro primer símbolo por el del segundo. En este caso, más por menos, menos. El siguiente paso, tenemos que encontrar un número que sumado nos dé a 1 y multiplicado nos dé a menos 20. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que factorizar nuestro término independiente. Una vez factorizado el 20, nos podemos dar cuenta que el número 5, al sumarlo por menos 4, nos da a 1. Y ese mismo número, el 5 multiplicado por menos 4, nos da a menos 20. Entonces, estos serán los términos a utilizar. Bien, entonces así es como nuestra expresión queda completamente factorizada por una multiplicación de binomios con un término semejante. Bien, ahora vamos a factorizar un trinomio cuando el coeficiente principal es diferente a 1. El primer paso será multiplicar nuestro coeficiente principal por nuestro coeficiente del término independiente y a partir del resultado factorizarlo. Una vez multiplicado el primer coeficiente por nuestro último coeficiente, nos da a 24 y de ahí factorizamos ese 24. Y al factorizarlo nos damos cuenta que nosotros al multiplicar 8 por 3 nos da a 24. Y esos mismos dos números al sumarlos nos dan a 11. Teniendo una vez claro esto, ahora esos números los vamos a utilizar para sustituir nuestro segundo término.
Si se dan cuenta, queda 6z cuadrada más 8 más 3 multiplicado por z más 4. Multiplicamos cada número por z y nos quedaría de esta forma. Ahora los vamos a separar en dos binomios que se estén sumando y a partir de ahí vamos a empezar a factorizar. Al factorizar nuestra primera expresión, nos damos cuenta que 2z está multiplicando a ambos términos. El segundo binomio no se puede factorizar, entonces se queda como está. Y como último paso nos damos cuenta que podemos factorizarlo como el factor común. 2z sumado más 1 multiplicado por 3z más 4, terminando por fin el trinomio de coeficiente principal distinto de 1. Diferencia de cuadrados. ¿Cómo identificar cuando es diferencia de cuadrados? Muy sencillo. Tienen que ser dos términos elevados al cuadrado separados por un signo de menos. Para factorizarlo, primero tenemos que dividirlo en binomios. Y cada binomio se va a expresar como la raíz de cada término. En el primer binomio van a estar separados los términos por un signo de más y en el segundo por un signo de menos. Por eso es diferencia de cuadrados. Al final nos van a quedar binomios de términos iguales separados por distintos signos. El segundo tema será división de polinomios. Y aquí nosotros vamos a ver las dos formas que nosotros utilizamos a la hora de dividir polinomios. Ahora veremos un ejemplo de división larga. Algo muy importante que nosotros debemos tener siempre en cuenta a la hora de hacer una división larga es que no siempre van a venir Algo que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer división de polinomios es que no siempre nos van a venir las literales con todos los coeficientes elevados. Entonces, si nos damos cuenta, el primero tiene x al cubo, el segundo x cuadrada, pero no hay ninguno que tenga x elevado a la 1, o sea, x. Entonces nosotros lo tenemos que agregar con forma de 0. Lo primero que tenemos que hacer es encontrar un término que multiplicado por nuestra expresión nos dé un número o una expresión tal que podamos eliminar el coeficiente más alto. En este caso sería x cuadrada. Si nos damos cuenta, al multiplicar x cuadrada por x menos 1 nos da a menos x cúbica más x2. Es muy importante tener en cuenta que al multiplicar un término positivo por nuestra expresión, esta es como si se le multiplicara por una resta. Entonces nuestros signos van a cambiar. Si nos damos cuenta, aquí x cúbica se elimina y nos quedamos con x cuadrada negativa más 0. El siguiente paso es encontrar otro término tal que multiplicados por nuestra expresión podamos eliminar x cuadrada. Pudimos observar que si multiplicábamos nuestra expresión por menos x nos iba a dar a x cuadrada menos x, que nos ayuda a eliminar nuestra x cuadrada y únicamente nos quedamos con menos x más 1. Si se dan cuenta, cada coeficiente se ha ido bajando de acuerdo a nuestra división. El último coeficiente a encontrar era el menos 1. Y este nos ayudó a eliminar por completo lo único que restaba de nuestra división, permitiéndonos quedar en 0
sabiendo nosotros así que x menos 1 divide exactamente a x cúbica menos 2x cuadrada más 1. Ahora veremos un ejemplo de división sintética. En la división sintética siempre es muy importante el acomodo. Hay distintas formas de acomodarlo. Esta es la que nosotros vamos a utilizar el día de hoy. Si nos damos cuenta, cada coeficiente tiene que ir acomodado debajo de su literal. Y si esta literal no se encuentra, tenemos que representarla por un 0. Si nos damos cuenta, x más 3 lo despejamos y nos dio a menos 3, que es el coeficiente que vamos a utilizar para dividir nuestra división sintética. El primer paso es bajar nuestro primer coeficiente. Y de ahí este lo vamos a multiplicar por menos 3. Esto nos va a dar como resultado a menos 15 y ese menos 15 se lo restamos a 16, que nos va a dar resultado como 1. Después el 1 lo vamos a multiplicar por menos 3. 1 por menos 3 nos da a menos 3 y 0 menos 3 nos queda como menos 3. Ahora vamos a multiplicar el menos 3 por menos 3. Esto nos va a dar a 9 y menos 8 más 9 nos da a 1. Ahora multiplicamos el 1 por menos 3, que nos va a dar a menos 3. Entonces 2 menos 3 nos da a menos 1. Esto indica que nuestra expresión tiene un residuo, es decir, que x más 3 no divide de forma exacta a nuestra expresión principal. Ahora sí, para obtener el resultado de nuestra división, nosotros tenemos que acomodar nuestros resultados de abajo con la siguiente literal del coeficiente más alto, eliminando así x a la cuarta y quedándonos con una expresión que empieza a partir de x al cubo. Al finalizar, así es como va a quedar nuestra expresión. Y siempre vamos a tener que expresar el residuo en los casos que así sea. Como breve reflexión, en las matemáticas llegan a ser muy importantes estos dos tópicos, ya que una vez más son ciertos temas que sientan las bases que nosotros tenemos que utilizar, ya que para nosotros poder llevar una ecuación o una expresión de forma adecuada, esta se tiene que factorizar para siempre llegar a la expresión más simple, o en caso de que nos den con qué manejarla para poder llevar una división, también simplificarla. Entonces nosotros siempre tenemos que tener estos temas y además tienen que estar siempre muy claros a la hora de llevarlos.